Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Iniciamos Sin Límites hoy con un programa que yo diría va a sonar rarísimo, pero empezamos los temas de ascenso. Para mí el primer trimestre del año es despegar, segundo semestre y tercer semestre es como vamos como en una curva más llana, y ahora yo creo que hay que empezar a aterrizar algunas cosas. Y una de ellas es la percepción del dolor, el dolor emocional, encontrarle o no sentido. En teoría le vamos a encontrar sentido en algún momento, puede que no le encontré sentido al dolor y no queda más que aceptarlo y avanzar. Y casualmente en la historia que subíamos en Instagram previo al programa, yo respeto a quienes dicen que el dolor llega y el sufrimiento es opcional. Yo tampoco puedo validar esa frase. ¿Por qué? Porque hay gente que permanece en una estructura de dolor o sufrimiento y no tiene los recursos. No se ha dado cuenta. Pensemos, por ejemplo, en una persona que está en una situación de violencia intrafamiliar y su feminidad, su historia de vida no le dan para darse cuenta de que hay alternativas, y esa estructura de dolor, maltrato y demás le han sostenido y mantenido en esa estructura de dolor. ¿Podríamos decir que esa persona está eligiendo sufrir conscientemente? No, y me parece que eso no describe al 100% de la condición del dolor en nuestra vida, pero llegará el día en que tu dolor tendrá sentido, y cómo hacer este camino y cómo encontrarle sentido, entendiendo sentido como experiencia, porque a veces uno dirá, ¿y esto para qué? Era necesario pasar por ahí. Bueno, esto y más vamos a estar hablando junto a la doctora Silvia Cruz, pero antes nos vamos a ir a nuestra sección Confía en Vos con Gilbert Carazo con este tema. ¿Tiene relación la dependencia con el control, los celos y la ansiedad? Vamos a nuestra cápsula y volvemos al tema de fondo. ¿Tiene relación la dependencia emocional con el control, con los celos, con la ansiedad? Definitivamente sí. Porque la dependencia emocional es la sensación de que yo necesito a alguien en mi vida para ser feliz. Entonces, por ejemplo, si yo creo que mi pareja es quien me debe hacer feliz y dependo de ella y no puedo vivir sin ella, cualquier cosita que haga me puede generar inseguridad, celos, y termino siendo posesivo, queriendo que no salga con otras personas, que no haga otras actividades. Ojalá casi que se quede en casa y que no salga y que no tenga contacto con nadie más que conmigo. ¿Por qué? Porque dependo de ella, y si me deja, me muero, se me acaba el mundo. Eso, la dependencia emocional, no es sana y nos lleva, exacto, a angustia, ansiedad, celos y control posesivo, que no es correcto. El amor que es sano se da en libertad, se da en respeto y se da en confianza. Así que si usted cree o se da cuenta que está más bien en un vínculo de dependencia emocional y no de amor, le invito a prestar mucha atención y buscar ayuda para salir de ahí y aprender cómo amar de manera sana y respetuosa. Está con nosotros Silvia Cruz. ¿Cómo estás, Silvita? Encantada, como siempre, de estar aquí en Sin Límites, Rafita, y con todos los muchachos aquí en Radio Fides. Mira, llegará el día en que el dolor tendrá sentido. Pues bueno, es nuestro planteamiento, al menos teórico. Yo creo que idealmente tenemos que encontrarle en algún momento de la vida sentido al dolor. Pero si no le encuentra sentido, Silvia, al menos hay que preguntarse, bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de este dolor? Exactamente. Bueno, cuando estamos atravesando ese proceso de dolor, es difícil entender que este dolor puede llevarme a aprender algo de él. Es difícil entender que este dolor tiene un propósito. Es muy difícil aceptarlo y decir, bueno, vino este dolor a enseñarme algo. Bueno, cuando estamos en medio de la turbulencia, ver todo eso es casi imposible. Pero ¿cómo hacemos ese camino? ¿Cómo empezamos a entender para qué vino esta situación a mi vida? Bueno, para empezar, el dolor es parte de la vida, Rafa. El dolor nos ayuda a entender que estamos vivos, y vamos a tener muchas situaciones en nuestra vida que nos van a hacer sentir ese dolor, que nos van a hacer experimentar
esa tristeza profunda que a veces podemos creer que tenemos una depresión incluso, esa apatía porque no quiero hacer nada, porque este dolor me tiene tumbado. Pero sí, el dolor trae una experiencia que muchas veces nos cuesta encontrarla. ¿Cómo la encontramos? A través de hacer bien este camino del dolor, a través de gestionar de manera adecuada nuestras emociones, de hacerles un camino. Yo siempre pongo este ejemplo, es como dragar un río antes de que venga la tormenta. Entonces, si él tiene un camino, el agua va a saber por dónde ir, pero si nosotros no le hacemos un camino al dolor, se va a desbordar por todas las áreas de nuestra vida y se nos va a meter por todo lado. Si nosotros no le hacemos un campito a la tristeza, si no escuchamos las emociones que nos trae esta experiencia dolorosa, esas emociones se nos van a desbordar, Rafa. Sí, de hecho yo creo que deberíamos tener muy claro, como en el concepto que nos propone Silvia, a ver, que no podemos dejar de experimentar dolor en la vida, pero para incluso ponerlo como en un plano más simple o plástico que lo puedas palpar, es como cuando vos decís, desde que murió mamá, yo ya no le encuentro sentido a la vida. Desde que terminé esta relación, yo nunca más me volví a enamorar. Desde que mi amiga me clavó el puñal, ¿verdad? Me sentí muy mal. Vieras que mi hermana, ¿verdad? Bueno, es que no fue que me serruchó el piso, parece un aserradero, ¿verdad? Y entonces, a partir de estas experiencias de dolor, empezamos a bloquear nuestra capacidad de reconectarnos con la vida, nuestra capacidad de volver a amar, nuestra capacidad de confiar. Y ese es el dolor que yo creo que tenemos que trabajar, porque está el dolor del impacto y está el dolor, pero te levantás, seguís y bueno, en el aniversario del evento te da cierta nostalgia o alguna canción o algún evento. Por ejemplo, pensemos las personas que han tenido, por ejemplo, una pérdida gestacional y ahora su hermana o una compañera de trabajo están organizando un té, pero bueno, también acepto, entiendo mi dolor y voy caminando. El dolor paralizante, el dolor que nos desconecta, es el dolor que a veces no cabe. Exactamente, Rafa, es ese dolor que se nos hace crónico, que nos lleva incluso a duelos crónicos. Es cuando definitivamente yo no soy capaz de abrir los ojos a la experiencia, lo niego y me quedo en esa etapa, porque resulta que todo lo que nos sucede en nuestra vida doloroso abre un proceso de duelo. Pero si nosotros no vivimos las etapas de ese proceso y si nosotros no gestionamos las emociones que hay en cada etapa y nos tragamos todo eso, o simplemente nos acostamos a llorar y no lo gestionamos bien, no lo atravesamos, no lo vivimos, se nos va a hacer crónico, como lo decía Rafa, y esto nos va a generar muchísimos síntomas, apatía. Sí, de hecho, depresión. sí, en esta línea, bueno, recuerden que estamos a través de FIDECR en YouTube, también como FIDECR, para que se puedan conectar. Creo que tenemos un temita ahí, me parece, ya se los verifico. Pero mientras tanto, Silvia, hablemos de gestionar. ¿Qué es gestionar? Es asumir, enfrentar, resolver. ¿Qué es gestionar? Entender, acomodar. O sea, gestionar es hacer que las cosas funcionen. Pero ¿qué es gestionar el dolor, Silvi? Porque a veces hablamos de esto y la gente dice, sí, pero yo lo ¿cómo que se hace? porque además el dolor no viene solo, ¿verdad? Sí. Porque yo siento dolor por lo que me hiciste con un porcentaje de odio, con un porcentaje de resentimiento y además estoy esperando que ojalá te dé colitis crónica. Enojo, rabia y todas las otras emociones que se puedan sentir, ¿verdad? Sí, claro. Y este enojo a veces nos hace sentirnos, como bien lo decía Rafa, con este despecho terrible. ¿Qué es gestionar? Bueno, vamos a ver, interesantísima pregunta. Gestionar es dejar que ese dolor se nos meta en la vida. Y ustedes dirán ahorita, pero ¿cómo va a decir que dejar que el dolor nos invada? Sí, que el dolor se nos meta en la vida, no que nos paralice, no que nos quedemos en la cama acostados llorando todo el día, no que no comamos, no que nos aislemos de nuestros seres queridos. Es dejarlo entrar, porque este dolor trae un mensaje. Esta experiencia dolorosa trae una experiencia a mi vida que necesito aprender y necesito atravesar y necesito después soltar. Cuando yo dejo que este dolor entre a mi vida, yo lo acepto, no lo niego, lo siento e incluso le puedo hacer espacio durante mi día a día. Un día de estos veía un TikTok que me hizo mucha gracia, ¿verdad? Porque decía, ¿a qué hora voy a llorar hoy?
Ay, no, a las 10 no puedo, tengo reunión. No, a las 12 tengo almuerzo con no sé quién. Sí, a las 8:30, Rafa, a las 8:30 voy a llorar, ¿verdad? Entonces, suena ilógico, pero así debe ser. Tenemos que hacerle un espacio a nuestras emociones, a nuestra tristeza, sentirla. Sí, yo voy a llorar, me duele que esta relación se terminó. Ok, ¿por qué me duele? Por todas las expectativas que yo tenía acerca de esta relación. Teníamos planes de construir una casa, queríamos tener hijos, queríamos un perro, un gato, un conejo. Entonces, todas estas expectativas me duelen y tengo que ir reconociéndolas. Como bien lo decía Rafa al principio, cuando yo no tengo herramientas para reconocer por qué es que me está doliendo, cuando yo no puedo sentarme, analizarme, a descubrir por qué es que esto me duele, es cuando no entendemos nada y es cuando nos quedamos varados en el dolor. Sí, y entonces se nos complica un poquitito el tema. Dolor como experiencia es algo que vos y yo tenemos que vivir. Y también a ver, desde un ojo crítico, no desde un ojo descalificante, es como cuando vos escuchas en redes sociales con muchísima frecuencia, hay mucho contenido y hay que evaluarlo. Bueno, mira, querés salir de esa dependencia emocional, tenés que levantarte, háblate a vos mismo y reconoce tus virtudes, y cuando salgas de tu casa, el sol está brillando para ti. Yo no creo que la vida sea así, ¿verdad? Yo creo que cuando hay una dependencia emocional tenemos que entender, por ejemplo, si es que vengo con una historia de abuso emocional, físico, sexual, infantil, si es que he tenido toda mi vida un conflicto con mi cuerpo, si he tenido toda mi vida un conflicto con el amor, si mis relaciones han sido realmente aprensivas, porque yo crecí con esa voz, Silvia, que te decía, es que usted nadie la va a querer. Entonces, primero tenemos que entender, y yo creo que de eso se trata, entender el dolor. La experiencia genera dolor. Ahora, ¿cómo me impacta? ¿Qué mueve y qué destruye? Si es un trabajo de conciencia personal. Totalmente, y muchas veces de trabajo terapéutico, ¿verdad? Porque como bien lo dice Rafa, nuestro objetivo hoy tampoco es que ustedes crean que tienen que salir solos de todas las situaciones dolorosas. Por el contrario, mi recomendación siempre es que los duelos sean acompañados, porque nuestra cultura acerca del duelo nos hace minimizar el dolor y eso, pues terminó con el novio, pero ahí hay más, hay tantas mujeres que hay en Exacto. Costa Rica, ¿verdad? Entonces nos minimizan nuestras emociones, nos anulan nuestro dolor, y eso hace que nosotros vayamos por la vida sin cerrar ciclos, con todos los ciclos abiertos, y por ahí se nos sale toda la energía, y entonces por eso después vengo a una relación con Rafa echándole la culpa de todo lo que me pasó con Juanito, ¿verdad? Entonces, no es vivir el duelo, el dolor como algo que no importe, tampoco es quedarnos absolutamente metidos en él, es un equilibrio y entender que muchas veces nosotros solos no podemos. Además, muy importante hacer una diferenciación en esto que decía Rafa ahorita. Es un duelo reactivo de lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Que es un duelo a raíz de una situación, que es un duelo porque me despidieron del trabajo, que es un dolor porque murió un familiar, no una depresión clínica como tal, donde ya nuestro cerebro está desarrollando una condición. Entonces, en este caso se necesita acompañamiento clínico, psiquiátrico y psicológico para poder salir de esa depresión. La tristeza que nos da el duelo es diferente, es una tristeza muy profunda que se puede confundir con depresión, pero no es una depresión clínica. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta, Rafa. Ya estamos en FIDECR en Facebook, ya teníamos ahí un tema con el enlace. Recuerda que a través de FIDECR en Facebook puedes hacernos llegar tu consulta y tu comentario. Un saludito a Marlene Flores, una queridísima amiga y fiel oyente también del programa. Qué bueno verte por acá. Entonces, llegará un día que vamos a entender el dolor. Y entonces quiero tal vez hacer otra aclaración, Silvia. Entendiendo dolor como una experiencia que será dolorosa. Es decir, entender y asumir el dolor no es que un día yo me diga, ¿te acordás cómo murió la abuela?
no, o sea, no va a ser así. No. Siempre lo vamos a recordar ahí como con algo que resuena, con algo que no quiero, pero incluso que yo en algún momento, 1 año después o 5 años después diga, me hubiera encantado no pasar por eso, no significa que estoy en conflicto, es que nadie quiere sentir dolor. Más, nuestra corteza subcortical y aquí más atrasito en el cerebro, en las partes más primitivas, los seres humanos buscamos placer, nadie busca dolor. Nadie busca dolor. Pero entender el dolor significa que yo me puedo dar la oportunidad de sentir, y quiero enfatizar algo que estabas diciendo hace un momento que es muy valioso. No está mal que 1 año después, 5 años después, 10 años después, un día me despierte y me haga falta mamá, que me haga, no sé, que recuerde algo muy doloroso y que me ponga a llorar, que vea una película. Y entonces, el otro día hablaba con una persona que me decía, Rafa, después de mi separación me siento súper bien, pero el otro día estaba en un centro comercial, 3, 4 años después de su separación, incluso estando en otra relación y le está yendo bien, y hay una pareja de adultos mayores, como muy románticos, ahí como muy bien, muy bonito, y ella me dice, mira, vieras que en ese momento todavía me pregunté con dolor por qué en mi primera relación no pudo llegar a eso. Y esto lo vamos, Silvia, a normalizar, y creo que desde la teoría del duelo no es nada para asustarse, incluso ayuda mucho a entenderlo así. Sí, y la gente llega toda asustada a consulta, Rafa, tengo una pareja y todavía siento algo por mi ex, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puse triste porque vi una fotografía, por ejemplo. No, eso no significa que yo todavía esté enamorado de mi ex, esto no significa que yo quiera estar en esta relación, pero sí significa que mi mente está recordando momentos muy bonitos, y entonces ahí la recomendación es siempre agradecer. Desde el agradecimiento conectar con eso tan bonito que viví, qué bueno que pude venir a esta vida, a vivir esa situación, sí, pero es que también me dio la vuelta. Ah, bueno, pero entonces de esa otra experiencia, y las apartamos un poquito, ¿verdad? De esa otra experiencia también aprendí mucho, también yo sentí emociones, porque ¿qué hacemos con quedarnos con eso? Ay, con ese resentimiento, y como dijo Rafa, ojalá le dé colitis crónica y le dé piedras en la vesícula, sí, ¿verdad? Y quedarme ahí deseándole cosas malas a la otra persona. Esto no nos va a ayudar a salir adelante, es más bien un fango que nos va a hacer quedarnos pegados en ese momento. Y es que por supuesto que vamos a sentir dolor. ¿Por qué? Porque es proporcional al amor. A ver, aquí quiero hacer otra diferenciación. No significa que si yo suelto este dolor ya no amo a mi mamá. Ah, no, ¿cómo? Yo no puedo dejar de sufrir, me decía un día de estos una paciente en consulta. Claro, porque la estoy olvidando. Porque entonces ya yo no amo a mi esposo que se murió. Entonces nos aferramos a ese dolor y lo jalamos por la vida entera, porque eso significa que amo. Eso no es así. El dolor sí es proporcional al vínculo que tuvimos con esa persona. No es lo mismo que se muera mi esposo o mi mamá a que yo pierda un vecino o un amigo de muchos años, ¿verdad? Bueno, no es, el vínculo es lo que define la intensidad y la profundidad de ese dolor. Ve, hay una consulta interesante, Silvia, que nos están haciendo acá. Vean, las preguntas todas son valiosas. Ella dice que sale un poquito del tema, la resumo, es, ella enviuda, muy jovencita, en una relación que en ese momento era muy linda. Entonces, digamos, hay una viudez desde el amor. Entonces ella pregunta, ¿y cómo hace uno para volver a amar a otra persona si uno sigue amando a la persona? Porque piensa en un divorcio, es que si uno se separa, ya la otra persona, ya uno no la quiere. ¿Cómo se entiende el dolor y el amor en la viudez cuando uno sigue amando? Es fuerte, ¿verdad? Y qué rico que siga viviendo ese amor, ¿verdad, Rafa? Claro. Porque es absolutamente válido. Aquí lo que tenemos que tratar de hacer una diferenciación, y va en esta línea de la que les estaba hablando, es de que no necesariamente yo tengo que estar ya preparada para tener otra relación. Y puede ser que fue hace mucho tiempo, pero entonces tendríamos que valorar ese duelo. A ver, si no está crónico, si tiene una buena evolución, pero sigo amando a mi esposo que está en el cielo, entonces ¿por qué me voy a obligar a estar con alguien más? Pero no, ¿verdad? Quiero estar sola. Pero no quiero estar sola, entonces me dispongo a sanar, a recolocar todas esas emociones,
a entender que esa persona siempre va a tener un lugar especial. Eso te iba a decir, vos que sos especialista en duelo y no importa, esta amiga, porque me parece una consulta muy valiosa, y vos sabes que no lo he considerado dentro de los temas, cuando hay viudez y uno realmente amaba, digamos, porque a veces hay viudeces que uno, bueno, tienen otras características, pero cuando hay una Dejémoslo viudez, ahí. ¿verdad? Cuando alguien realmente ama a otro ser humano y fallece, y Silvia, aprovechando que estás acá, ¿mito o realidad? Bueno, seguí amando a esta persona toda la vida, entendiendo que esa persona estuvo 1 año, 5 o 10, y ahora, después de sanar tu duelo, date la oportunidad de amar a una persona de forma diferente. Sí. Entonces, ¿es válido verlo así? Sí, claro que sí, y es que a veces más bien el error está ahí, Rafa, en donde tratamos de amar igual, ¿verdad? De sentir lo mismo. Ay, no, y es que por esa otra persona no siento lo que yo sentía por Juanito, ¿verdad? Bueno, es que Juanito era otra persona y me hacía sentir otras emociones completamente distintas. Le voy a dejar ese espacio, lugar especial en mi mente y en mi corazón y en mi vida por siempre, porque no tengo por qué sacarlo de ahí, pero puedo hacer espacio también para otra persona y hacerme acompañar en el camino de la vida. Sí, un saludito a nuestro querido amigo Gilbert Carazo, que está por ahí. Un Hola, saludo a Gil. Zulema, a Nuria Chacón, a Carlos Artavia, a Ana Lorena Sandí. Muchísimas gracias. Vamos a ver, muchas bendiciones, nos dice Lore. Muy bueno el programa, como decía mi madre, entre más viejos más aprendemos. Un saludito a Zaira, a Maritza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de dolor, no estamos hablando de algo que tengamos que evitar. Simplemente es algo que tenemos que empezar a abrazar. Ve lo que nos dice Marielos. Buenos días. Estoy sufriendo por un problema con mi yerno. Pienso que él es un agresor, ya que en el transcurso del tiempo que lleva con mi hija, todo se lo ha ido quitando. Y solo faltamos nosotros, sus padres, quitarnos de su camino. Y el problema es que nosotros nos hace falta ver a las niñas que tiene nuestra hija con él. Bendiciones. Y por eso, no sé, recuerden que en Sin Límites no tenemos como una línea editorial, digamos, los colegas que estamos aquí podemos ver las cosas hasta un poco diferente. Por eso es que yo, Marielos, te digo, uno podría decir, qué muchacha, es que qué piensa, es que no fue el ejemplo que nosotros le dimos, es que, no. Algo pasó con tu hija, porque nadie está en una condición donde se permite verse coaccionada, limitada, anulada, violentada. Nadie elige esto. Es que eso de que el sufrimiento es opcional tampoco, ¿verdad? Como regla general, claramente. Yo creo que tu hija ocupa apoyo. Y pensar en confrontarla respecto a su pareja no debe ser la primera estrategia. No, porque vea cómo lo plantea ella, Rafa. Ella dice, tengo un problema con mi yerno, ¿verdad? Yo creo que aquí podríamos cambiar de perspectiva y pensar en que mi hija tiene una condición. Mi hija necesita apoyo, mi hija necesita entender por qué está permitiendo todas estas estructuras. Y bajo estas preguntas de por qué permite y nosotros tanto que la amamos y le dimos, ¿verdad? Bueno, ahí no hay soluciones, Rafa. Sí, está bien, yo entiendo que a uno como padre le debe doler muchísimo, ¿verdad? Porque yo tengo hijos y, hijo de pucha, qué duro ver a un hijo atravesando una situación así. Claro que sí, valido ese dolor, pero aquí, lejos de concentrar nuestros ojos en lo que está haciendo el yerno o la otra persona, es en qué vamos a hacer con lo que podemos controlar, con las herramientas que tenemos en este momento y en esta situación que tenemos, ¿verdad? Entonces es agarrarnos de lo que sí podemos modificar. Y en esta línea, Rafa, también con respecto al dolor, muchas veces nos cargamos de culpas, ¿verdad? El dolor viene muchas veces cargado de mucha culpa. Entonces, estas culpas nos cargan de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué a mí? Todas estas preguntas que muchas veces no tienen respuesta también nos llenan de dolor emocional. Vean, y algo que es muy importante, siempre se tiene el mito de que cuando una muchacha o un muchacho, sea un agresor o una chica agredida, vienen de familias altamente disfuncionales. En un porcentaje importante, esa es una variable que podría ayudarnos a entender y explicar el caso.
Pero también te encontrás, digamos, familias, pongámoslo así, dentro de un estándar de funcionalidad adecuado. Ha habido abrigo, apoyo, ternura, desarrollo de oportunidades, gestión de emociones, y cruzan la adolescencia e ingresan a su adultez joven y empiezan a desarrollar patrones que no tienen nada que ver con lo vivido. Entonces los padres también tienden a culpabilizarse y sienten mucho dolor que no hicimos bien con nuestra hija. Bueno, digamos que sacaste la tarea con una buena nota, porque ningún papá va a tener un 100, ninguna mamá va a tener 100, pero digamos que pasamos el curso con buena nota. Al final es un tema de tu hija y es doloroso, o sea, es doloroso ver un hijo o una hija en una condición de violencia, con toda la reticencia que hay a veces a buscar ayuda, porque hay una primera etapa donde la persona víctima de violencia defiende las virtudes inexistentes de la persona que agrede. Claro que sí, porque también es parte de una negación, ¿verdad, Rafa? ¿Por qué? Porque aceptar esta realidad es muy doloroso. Entonces, hace un rato que les hablaba de las etapas del duelo o de las etapas de atravesar este proceso doloroso, la negación es una de ellas, y es estar en esa profunda venda en los ojos de que no quiero darme cuenta de esta realidad, y es muy válida también. La negación nos ayuda a atravesar por el proceso de duelo. Detengámonos un momento en esa palabra, negación. Pues sí, funciona, ¿verdad? Esto es, y lo quiero poner como pongámoslo en una enfermedad crónico-terminal. Silvia y yo somos hermanos. Silvia, verás que el oncólogo y el geriatra y el neurólogo y el psiquiatra y la trabajadora social y los de cuidados paliativos, todo el equipo coincide, la psicóloga, de que es momento como empezar a pasar tiempo con mamá. No. Yo tengo toda la fe. Y entonces Silvia se desconecta y un día mamá se va y Silvia no estuvo. ¿Por qué optamos por la negación y cuál es el problema? Porque algún día el dolor va a saltar sobre la negación. Sí, claro, va a aparecer en algún momento. Va a aparecer. ¿Verdad? Bueno, Rafa, ahí desde ese punto, en cuidados paliativos siempre tratamos de abordar la negación. No podemos ser invasivos, no podemos sentar a una persona y decirle, mira, tenés que entender que esto va a suceder, ¿verdad? Porque es un proceso interno. Cada duelo es diferente. Cada vivencia, cada vínculo, cada situación es muy personal e individual. Tenemos que analizarla cada una por separado. Sin embargo, sí pasa y sucede mucho que las personas deciden por la negación. Y justamente un día de estos también una muchacha me comentaba acerca de esto. Un ejemplo muy parecido al que nos pone Rafa, que el hermano decidió desaparecer en el proceso del papá. Entonces toda la familia está muy enojada, pero entonces yo trataba de explicarle, Rafa, que esta es la manera de él de atravesar por ese dolor. Es imposible, no lo quiero afrontar, no quiero darme cuenta, no quiero ver a papá en esa cama, no quiero aceptar que esto está sucediendo, me voy y me desaparezco. No, y que además se empieza a complicar un poco en ese cuadro, porque entonces Silvia se despista y los demás empezamos a decir, de ahí, es que no quiere ayudar. Y tan católica, y tan devota, y no quiere ayudar, y la empezamos a juzgar, la sentimos poco solidaria, y es que la negación nos puede llevar a esto. Sí, claro que sí. Ahí tratamos de trabajar, Rafa, de hacerle ver a esa persona lo que podría llegar a suceder, cuáles herramientas podría desarrollar para estar cerca de su papá en la medida en la que su dolor le permita, porque también hay que aceptar hasta dónde la otra persona puede llegar, ¿verdad? Pero sí es cierto que en algún momento ese dolor va a llegar y se va a brincar esa cerca que le hice, ese muro de contención, y más adelante puede ser peor cuando aparece y ya la persona no está y entonces experimentamos culpa. No me despedí, no lo cuidé, no le puse las medias. Sí, y se va a resolver, pero a ver, digamos que si uno quiere ir a la frontera norte, perfectamente puede agarrar aquí por Limón, cruza Zigzagola, pasa por el lado de Panamá, sube, ¿verdad?, por la costanera, ¿verdad?, y ya llega a Guanacaste. O un vueltón. O se puede ir por la 27, ¿verdad?, y llega un poquito más directo. Entonces,
Hay caminos. Hay caminos. Ve, hay una amiga que nos dice, tengo una conocida, dejó a la pareja por un tema de celos obsesivos. Él le pidió volver, ella no quiso, pero ella ahorita está en depresión, está haciendo terapia. ¿Cómo hago yo para ayudarla? De muchas formas, muchas formas. Hay como 3 cosas básicas, diría yo. Una, si la amiga quiere hablar del problema, se le escucha. Si no, no se pregunta. 2, tratemos de conectar con la vida. Vamos a caminar, vamos al cine, hagamos. Eso no es negación, es descentralizarnos del problema. Y 3, en algún punto hay que darle mucho soporte y recordemos que no descalificar a la expareja, aunque tenga todos los méritos. Sí. Porque cuando hay celos, obsesión, maltrato, agresión psicológica, la víctima de violencia idealiza o niega. Y entonces cuando empezamos a lastimar a la expareja, más bien podemos creer que se crea el efecto contrario. Reforzamos, sí, por favor, ese punto es muy importante. No hablar mal del ex. Para apoyar a una amiga o a un ser querido durante una ruptura, no hace falta hablar mal de la otra persona. Apoyar es acompañar, simplemente, y al ritmo de lo que la persona necesite. Si esa persona quiere hablar del tema, hablamos. Y si quiere hablar todo el día, hablamos. Si no quiere hablar del tema, no hablamos. Y solo estamos. A propósito de esto, hoy nuestra cápsula de signos mentales está a cargo de Silvia Cruz con un temazo. En ocasiones permanecemos en el dolor porque pensamos que lo que viene puede ser peor. Cuidado con esto, ya volvemos. Estoy yo con yo. ¿Han escuchado esa frase que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional? ¿Será verdad que nosotros podemos elegir el sufrimiento? Les explico. El dolor es parte de la vida, es natural, es legítimo, es genuino y nos ayuda a crecer. El sufrimiento es esa carga, todo ese tiempo que yo decido quedarme pegado en el dolor. Puede ser que la situación que me generó dolor haya pasado hace mucho tiempo y yo decida desde una posición de victimización o desde una posición de no soltar, quedarme pegado en ese dolor por el resto de mi vida. El sufrimiento es cargar en nuestra mochila emocional durante demasiado tiempo eso que nos causó dolor y nosotros sí podemos elegirlo, sí podemos ser capaces de soltar ese dolor y aprender a vivir, aprender del proceso y seguir adelante. Hoy queremos invitarlos a vaciar su mochila del dolor y verán que se vive más bonito desde la libertad. Un saludito también a Carla Martínez que nos pone por aquí. Silvita, buenos días. Yo viví violencia física, psicológica y verbal con el papá de mis hijas. Hace un año lo saqué con medidas de no ser así, pensión y el divorcio. Pedí por lo mismo y la familia de él lo apoya. Que pobrecito. Y la mandé, vamos a ver, es que la redacción... Él me agarró del cuello, me golpeó, 3 golpes en la cara, me alejé de la familia de él, estoy con las mujeres del INAMU en la corte de Alajuela. Pues sí, bueno, qué dicha, ¿verdad? Qué dicha. Vean, cuando existe el dolor de la violencia intrafamiliar, yo sé que no es simple, plantearlo puede sonar muy fácil, pero hay que hacer un esfuerzo muy importante para alejarnos de lo que puedan pensar los demás, incluso la familia propia o la de la expareja, y centrarnos en nuestro proceso de recuperación. Y esto es una clave importante porque opiniones siempre va a haber. Y además, Silvia, una cosa es lo que uno ve en la pareja y otra cosa es lo que pasa dentro de esa casa. Sí, definitivo. Y estas opiniones, Rafa, ese es un punto súper importante en el manejo del duelo. Estas opiniones muchas veces nos cargan de expectativas. Es que no sé por qué se fue, si todavía te ama, me dijo que te ama, pero se fue y no quiere regresar a la casa, ¿verdad? Bueno, aquí lo que tenemos enfrente, la realidad dura, cruel, dolorosa, despiadada,
es lo que tenemos y vamos a ver con cuáles herramientas enfrentamos a esta realidad, porque lo que hablan son las acciones de esa persona, no lo que dice la abuelita, ni lo que dice la tía, ni lo que dice la mamá, ¿verdad? Porque ellas, y yo no digo que está mal, desde sus deseos de que se reanude la relación, ¿verdad? O desde sus deseos de también negar el dolor de aceptar que su hijo es un agresor, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tienen este discurso. Incluso ahora que lo mencionas, que claro, no queremos, Silvia y yo, desviarnos porque ya nos quedan como 7 minutos de programa, pero incluso hay hijos que en su adultez se convierten en agresores de sus padres también. Claro. Entonces, ¿quién le va a decir algo? No, ¿verdad? Y es complicado. Entonces yo creo que sí debemos de cuidarnos de estos criterios que lo que hacen muchas veces y estas opiniones es cargarnos de expectativas que nos van a generar aún más dolor después. Sí, rápidamente, porque quiero aprovechar que está la doctora Cruz con nosotros, que es especialista en duelo y también. Maritza nos dice, ¿cómo decirle a mis hermanos que colaboren sin discutir? Bueno, yo nunca he discutido con ellos, pero yo también creo que llega un punto en el que si no el diálogo y la realidad no alcanza para la cooperación, hay que acudir a mediaciones legales. A veces, no sé, uno puede acudir los médicos tratantes de la caja y la referencia a trabajo social, ellos te orientan. Uno puede ir a la corte, podemos pedir la intervención del CONAPAN y demás. Pero hay un mensaje aquí, Silvia, de María, que nos dice: ¿cómo vivir diariamente con el dolor cuando se tiene un hijo con una enfermedad crónica y enfrentar todas las situaciones que esto conlleva? Sí, claro, qué buena pregunta, y lamentamos que las personas tengan que sufrir estas situaciones, ¿verdad? Sin embargo, hay muchas personas allá afuera lidiando con enfermedades propias de sus hijos, entendemos que provoque muchísimo dolor, y esa frase que ella usó, ¿cómo aprender a vivir? Es justamente lo que nosotros debemos de aprender a hacer, ¿verdad? Aprender a vivir con este dolor, porque el dolor de tener un hijo enfermo, por ejemplo, no se nos va a quitar. No podemos ahorita decirles cómo quitarse ese dolor. Es cómo sobrellevarlo en el día a día, es cómo enfocar nuestras expectativas o nuestra perspectiva en compartir entonces el tiempo que tenemos, disfrutarlo, ¿verdad? Bueno, hoy amaneció bien, hoy podemos salir a caminar, mañana no, bueno, mañana nos quedamos en la casa. Hoy está de buen ánimo, hoy sí se ve bonito el día, podemos salir con este cilindro o con estos aparatos que usa, nos acomodamos para compartir un espacio con esta persona. Porque, Rafa, si nosotros nos centramos en la enfermedad, nos vamos a perder de momentos muy bonitos. Sí, hay que ver la posibilidad. No entiendo cómo hay padres, cómo hay hijos que no colaboran con los padres y aparte de eso agresores, pues sí. Yo tampoco lo entiendo. Son cosas que no entendemos. Son cosas que pasan, pero no quiere decir, ves, que tengamos que sufrirlas. Entonces, digamos, alguien no colabora, y entonces aguantamos, pasamos necesidades, porque, ay, no, ¿cómo voy a ir a la corte? Bueno, pues a veces tocará tomar decisiones. Por acá nos dice una amiga, Silvia, ay, perdón, se me movió acá. ¿Qué puedo hacer? Tengo problemas de salud. La verdad, creo que es cáncer. No sé si ya estás terminando tu fase de diagnóstico, pero cada vez que hablo de esto, me genera mucha tristeza. Claro que sí, qué doloroso. Te mandamos un fuerte abrazo. Espero que de verdad puedas atravesar de la mejor manera por ese proceso. Buscar ayuda. Existimos profesionales capacitados para poder acompañar a una persona en un proceso así. Además, la tristeza es muy válida ante un diagnóstico. Aceptar esa tristeza, vivirla, porque la pérdida de la salud es un duelo, y es un duelo vital. Es un duelo que nos enfrenta a una realidad que posiblemente podría ser muy dolorosa, muy cruel. Y entonces, todo este camino del duelo anticipado, porque así se llama, un duelo antes de que algo suceda, también se puede acompañar, hágase acompañar de familiares, de amigos, de personas que le puedan contener su situación y que le puedan acompañar. Sí, vean, vamos a ver cómo nos acomodamos, cómo revisamos algunos temas, porque el tema del dolor es muy importante, y tenemos que abordarlo con conciencia.
Hay una fase en que la negación también, o sea, todos tenemos derecho a esto, pero frente a la negación, la evasión, en algún punto tenemos que caer en ubicación y tenemos que ubicarnos en que la realidad es esta. Y tal vez tu hijo hoy, pensando en el caso de esta amiga, hoy no puede hacer A, B, C y D, pero tal vez sí pueda hacer E y F. Y tenemos que sostenernos desde ahí. Adaptarnos a la situación, Rafa. Sí, porque, y es muy normal que todos queramos ver lo que no se puede, y todos hacemos como análisis de inconveniencias, pero también hay que hacer análisis de posibilidades. De lo que sí se puede. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en lo que sí podemos hacer, aprovechamos el tiempo, los recursos y a esos seres queridos que tenemos a nuestro alrededor. Sí, ahora vamos a ver cómo evoluciona esto, un día a la vez, sin conflicto, sin presión, sin tensión, sin sentirnos agobiados. Evolucionar en el dolor no es dejar de sentir dolor, es entenderlo, ni siquiera es pelear ni rechazarlo. Es muy realista, qué horrible esto que me pasó, pero bueno, ya estoy en una nueva experiencia. Es ir caminando con esto día a día. Así es tratar de entender que no se trata de huirle a ese dolor. Se trata de caminar de la mano de él, de entenderlo. Entre más pronto nosotros nos acerquemos y nos abracemos a ese dolor, más pronto él irá cambiando de intensidad, de profundidad y de color. Llegó el momento de decirte gracias por acompañarnos. Recordá varias cosas. La primera, si te perdiste nuestro programa, queda en la sección de videos de Facebook de FIDECR. Queda en el canal de YouTube de FIDECR. Adicional a esto, hay un grupo en Facebook que se llama Sin Límites Programa, es un grupo abierto donde están los programas como tal y las cápsulas por separado, que puedes verla cuando quieras. Y si ustedes quieren seguir a la doctora Silvia Cruz, y si ustedes ocupan atención de personas adultas mayores, atención de dolor, atención de procesos de duelo, pues Silvia es la persona indicada. Lo pueden localizar en el 2290-1383 o al WhatsApp 88-81-1304 o todas sus redes como doctora Silvia Cruz V. Así es, ahí los espero y encantadísima de poder servirles. Gracias por ser parte de Sin Límites. Yo los espero en todas mis redes sociales como Dr. Rafael Ramos. Recordad mis libros en Librería Internacional. Para temas de dolor, El Ascenso. Puedes darle una revisada. Por lo demás, los esperamos en el CEDI. Somos un equipo 2290-1383 o el WhatsApp 88-81-1304 y nos vamos con Vuela Alto con la doctora Mónica Segura Córdoba. Cuanto más te enfoques en complacer, más te desconectas de vos mismo, de vos misma. Hasta la próxima y nos encontramos aquí todos los martes, 11 a.m. Sin Límites. Cuanto más te enfoques en complacer a otros, más te desconectas de vos mismo. Y es que a veces pasamos en nuestra vida sirviendo a los demás, buscando esa validación por nuestras inseguridades, porque tal vez no tenemos esa propia confianza en nosotros mismos, o buscando en otros ese afecto y queremos siempre estar ahí en primer lugar para otros, para los demás, para lo que necesiten. Y se nos olvida que nuestro primer recurso somos nosotros mismos. Hay que guardar nuestro corazón, también hay que nutrirlo y tenemos que buscar esos espacios, ese valor, esos momentos, pero sobre todo ese aprecio para darnos la prioridad de vida. Vernos a nosotros mismos no es un síntoma de egoísmo ni de narcisismo, siempre y cuando busques siempre tener un buen concepto de vos, ayudar a los demás y encontrar en este mundo formas de complementarnos. Así que busca momentos para escucharte, también eres importante. Sin Límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.